desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto un fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna
he puesto un fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto un fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré.
eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto un fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad.
Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en tus promesas, creo en tus palabras, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en lo que dices, creo en lo que Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable, el que creyere no sea Jesús. Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable, el que creyere no sea Jesús. Dijo el Señor: he puesto un fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor: he puesto un fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor: he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor: he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue,
Buenas noches a todos, amados en el Señor. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente a cada uno de los que se está uniendo a esta conexión de lo que es nuestros canales en las redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook de nuestra congregación Centro Cristiano Apostólico. Para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Zapata, soy parte del liderazgo de nuestra congregación bajo la autoridad de nuestros pastores Jesús Sayago, Micaela Tobar de Sayago y de nuestros copastores Jesús Daniel Sayago y Carolina Sayago Serpa. Quiero presentarles antes de comenzar nuestra enseñanza de esta noche un video que de verdad me parece muy importante para este tiempo de cuarentena, que podamos observarlo y podamos analizar con bastante detenimiento lo que aquí un pastor y doctor psiquiatra de aquí de la ciudad de Argentina, de Córdoba, Argentina, presenta, ya que es un tema bastante importante. El video tarda aproximadamente 8 minutos, de verdad espero que lo puedan apreciar con bastante esmero y que puedan sacar el mejor provecho de ello. Ya se los voy a colocar y continuaremos allí. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy acá hoy al aire libre, mediodía. Nos dan la posibilidad de estar quietos, así que me estoy haciendo algo a la plancha. ¿Saben? Algo que tenemos que comprender es que este es un tiempo de preparación para lo que viene. Todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Siempre que nosotros estamos en tiempos de quietud, donde no vemos frutos, donde no vemos productividad, es porque algo se está gestando por debajo de lo que vemos. Cuando vos tomás una semilla y la sembrás en tierra, te toma tiempo esperar hasta ver que el fruto aparezca. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Muchas veces nosotros asumimos y esperamos que las cosas aparezcan de forma inmediata. Eso tiene que ver con la idiosincrasia del tiempo que estamos viviendo, donde todo es inmediato. La facultad de lo virtual hoy pareciera que te generara todo inmediato, es decir, apretás un enter, apretás un clic, apretás una pantalla y aparecen las cosas de forma inmediata. Pero en la vida real esto no es así. En la vida real todo tiene un proceso. La vida virtual puede ser inmediato, pero en la vida real no. En la vida real necesitas sembrar buenos pensamientos para tener buenas emociones. Necesitas invertir tiempo para tener buenas relaciones. Necesitas invertir una buena dieta para tener una buena salud física. Todo eso lleva tiempo. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué estás invirtiendo en tu vida? ¿Qué estás poniendo adentro de tu vida? No te va a salir gratis pensar cualquier cosa, no te va a salir gratis mirar cualquier programa de televisión, no te sale gratis psicológicamente relacionarte con cualquier persona y tener cualquier tipo de charla. No es gratis, todo tiene su consecuencia, tiene consecuencias a largo plazo y esos son los frutos que muchas veces nosotros queremos evitar, pero que van a terminar apareciendo. Tu vida
es un huerto, tu vida es una tierra. Todo lo que sembras en ella va a terminar produciendo. Ahora, no trato de ser místico con esto, trato de ser práctico. Es por eso que de repente la forma en la que vos comas va a terminar definiendo tu sistema de salud. La forma en la que vos pienses va a terminar definiendo tu sistema emocional. Las decisiones que hoy tomes va a terminar definiendo el tipo y calidad de vida que vas a tener en el futuro. Por eso es que nosotros tenemos que ser responsables en el tiempo que estamos viviendo. No podemos ir al pasado para cambiar las cosas, pero estamos en el presente, que es la antesala de todo lo que viene en el futuro. Ahora, yo quiero tener un buen futuro, necesito sembrar un buen presente. Es por eso que siempre insisto en que nuestra forma de valorar, nuestra forma de pensar, termina definiendo también nuestro sistema emocional. Ahora, esto no es gratis. ¿Qué significa eso? Que si yo me tomo la libertad de pensar cualquier cosa en cualquier momento, si no estoy midiendo mi manera de evaluar, voy a terminar sintiendo cosas que no quiero sentir. En otras palabras, nos toca a nosotros en el tiempo presente sembrar correctamente. ¿Cómo sembramos? Bien, ¿cuáles son las relaciones? ¿Con quién te estás escribiendo? ¿Cuáles son los libros que estás leyendo? ¿Cómo invertís el tiempo que tenés libre? Si el tiempo que tenés libre es apenas una inversión en tener placer, porque hay una angustia interna, es muy probable que lo que vayas a cosechar en el futuro sea simplemente vacío, vanidad. Cuando uno invierte el tiempo actual en cuestiones vanas, ¿qué es lo vano? La palabra vano significa hueco, sin sustancia, sin contenido. Si vos invertís el tiempo de hoy en lo hueco, sin sustancia, sin contenido, no pretendas el día de mañana tener una calidad de vida con fruto, con productividad. Esa es la razón por la que en este tiempo de cuarentena tenés que aprovechar a leer buenos libros, a mirar y a escuchar gente que te aconseje sabiamente, a relacionarte con personas que tengan una visión funcional de la vida. No los positivistas vacíos o los negativistas vacíos, sino personas que tengan una enseñanza funcional, una enseñanza que te vaya a permitir tener un proyecto de vida y que vaya a ser compatible con una sociedad que te necesite. Esta es la razón por la cual muchas veces las personas no toman en cuenta el tema de la fe, porque creen que la fe es un asunto místico religioso, que tiene que ver con que si voy a una iglesia, con que sigo un pastor, con que si rezo un Ave María o un Padre Nuestro. Pero la fe no tiene que ver con esto, la fe tiene que ver con un soporte de creencias que me va a permitir desarrollar una vida funcional. Todos viven con un sistema de fe, fe en lo espiritual o fe en lo material, pero en un sistema de fe. ¿Con qué desarrollamos la fe? Con el sistema almático. El sistema almático permite conectar nuestra vida natural con la vida espiritual. Ahora, sin querer pretender entrar en este diseño, es muy importante comprender que la fe siempre produce una estabilidad emocional que te va a llevar a niveles de tranquilidad y de paz. Por eso animo tanto a la gente a creer. Por eso es que animo, porque mi punto no es si te haces de una religión o si te haces de un Dios o si te haces de... Mi punto es que todo lo que Dios creó es funcional. Todos los diseños del Creador nos sirven. No tiene que ver con volvernos esclavos de una idea. Tiene que ver con que funcione en la vida de uno. Nos sirve tratar bien a nuestro prójimo. Nos sirve creer que lo que viene va a ser bueno porque me va a permitir tener un nivel de paz y de tranquilidad que me va a permitir conectarme con la productividad del día de hoy. Voy a estar en paz para generar nuevas ideas, voy a estar en paz para tener nuevos proyectos y esos proyectos me van a dar nuevos resultados que voy a volver a sembrar para volver a tener mejores resultados y esa es la expansión. Como una semilla cuando se siembra en tierra. Y sale de repente una espiga de trigo y de ahí tenés 1000 semillas que vas a volver a sembrar y van a salir 1000 por 1000 y vas a tener 1.000.000. De la misma manera es la vida. Todo lo que vos siembres en tu vida va a traer fruto. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Por eso es tan importante en este tiempo cómo estás invirtiendo esta cuarentena, cómo estás invirtiendo este tiempo de aislamiento. Esta es una oportunidad, lo comencé diciendo desde el principio de la cuarentena. Es una oportunidad, la crisis es una oportunidad para sembrar correctamente. Estamos todos en tiempo de siembra y todo lo que sembremos en este tiempo vamos a cosecharlo dentro de un tiempito más adelante. ¿Saben? Yo no sé lo que va a ocurrir más adelante. Puede ser que el virus se expanda sobre todo el mundo y las cosas se pongan peor. O puede ser que el virus retrotraiga y se vuelva simplemente una gripe más en medio nuestro. Pero la realidad es que lo que vos ya has sembrado en este tiempo es lo que va a terminar permitiéndote tener una buena calidad de vida o una mala calidad de vida en lo que viene. Y eso sí, es para vos.
eso ya dejó de ser algo después de la muerte, o si esto tiene que ver con vos. ¿Cuál es la calidad de vida que vas a tener en el futuro? Depende de lo que estés sembrando en este tiempo. ¿Sí? Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Chau, chau. Continúo con mi fueguito. Bien, amados, me habían comentado que había problemas con el audio. Estoy haciendo una pequeña prueba para ver qué tal nos escuchamos ahora. Denme un minuto. Bien, qué bueno poder saludarles a cada uno. Eh, de verdad me contenta poder estar con ustedes en esta transmisión. Les comentaba hace un momento, creo que no se escuchó por el audio que está un poco, tenemos un poquito de problemas con el audio. Eh, Permítame un segundo, por favor. Bien, por favor, permítame un momento que estoy solucionando problemas con el audio. Bien, creo que ya está solucionado el problema. Esperemos un momento para verificar. Bueno, de verdad agradecido con ustedes, perdonen esta pequeña falla técnica. Normalmente pues estas cosas suceden cuando estamos eh, en vivo. Un placer saludarles, un placer poder estar con ustedes en esta noche. De verdad agradecido con Dios por todo lo que ha hecho con mi vida y con la vida de mis hermanos en la fe en este tiempo. Eh, Me encuentro en la ciudad de Córdoba, Argentina, transmitiendo desde este momento. Quiero expresarles un saludo muy ameno de parte de nuestros pastores Jesús y Micaela Sayago Tobar y de nuestros copastores Jesús y Carolina Sayago Serpa. De verdad les extienden sus saludos y muchas bendiciones para su vida. Sé que les extrañamos lastimosamente por problemas y fallas de internet, pues no han podido estar con nosotros en estas transmisiones, pero sé que pronto van a estar con nosotros y vamos a poder solucionar este pequeño inconveniente. Bien, el video que les había transmitido hace un momento es de un pastor, doctor y psiquiatra, de aquí, de la ciudad de Córdoba, Argentina. Se llama Sebastián Palermo. De verdad lo recomiendo muchísimo para aquellas personas que
estén básicamente con mucho tiempo libre en esta cuarentena para poder observar su material. Él tiene algunos materiales allí bien interesantes en, en su página web, la que sale allí en el video. Y de verdad les recomiendo de manera muy personal. Esto no es una mención pagada ni nada por el estilo, no, es una mención personal. Les recomiendo porque pues ayuda mucho en estos temas de lo que son las emociones y todo lo que se presenta en este tiempo de cuarentena, que es la ansiedad y bueno, un montón de cosas que ya todos pues conocemos que suceden en este tiempo. Bien, antes de que poder comenzar esto, quisiera que nos tomáramos un momento allí es donde usted está, en su casa, con su familia, y pudiéramos orar y entregar al Señor este tiempo para poder iniciar lo que va a ser la enseñanza de la noche de hoy. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Papá, te damos gracias en esta noche porque tú permites, Señor, que podamos escuchar tu palabra, Señor, y podamos vernos a pesar de la distancia, a pesar de estar lejos, podemos estar unidos en la fe y en el espíritu de tu Hijo Jesús. Papá, que esta noche pueda ser una noche para glorificarte, para poder entender lo que tú quieres hablarnos para este tiempo. Y que por sobre todas las cosas, Señor, toda la gloria y toda la honra sean para ti por siempre y para siempre. Te pedimos que en el nombre de Jesús abras nuestro entendimiento, Señor, puedas traer revelación fresca en nuestras vidas y que podamos ser enseñados, que podamos ser, Señor, impactados por esto que tú traes para nosotros en esta noche. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hace unos días vengo viendo un tema bastante interesante que pues, es un problema por el cual quizás muchos creyentes, en su gran mayoría, pues pasamos cuando venimos al Señor. Cuando normalmente nosotros venimos de una vida religiosa o simplemente venimos de no creer completamente o no seguir al Señor, pues nosotros siempre cargamos con algunas cosas en nosotros que nos impiden o son piedra de tropiezo para poder tener una vida plena en el Señor. Y muchas de esas veces nosotros no comprendemos qué es lo que sucede en nuestras vidas, que no podemos avanzar. Incluso ya cuando llegamos al Señor, hay muchas cosas como que pareciese que se estancan, que las cosas no comienzan a fluir de manera correcta. E incluso a través de los años que llevo en el Señor, pues he podido escuchar a personas decir, antes cuando estaba en el mundo me iba mejor, ahora estoy lleno de problemas, estoy lleno de deudas, estoy lleno de un montón de cosas que pues de verdad no se explican de dónde vienen. Y a raíz de eso he decidido, o el Señor me entregó una pequeña palabra que quizás vamos a estar compartiendo la noche de hoy. Quizás voy a tomarme unos 30 minutos, 25-30 minutos máximo, y quizás podamos profundizar un poco más en el transcurso de estos días. Yo les estaré avisando, depende, bueno, de lo que el Espíritu del Señor nos guíe esta noche. Quiero declarar que esta palabra que se suelta a través de estas redes pueda llegar hacia tu vida, pueda ser una palabra de transformación para ti y también para mí, porque nosotros estamos aquí no solamente para enseñar, sino también para ser enseñados por medio del Espíritu Santo. Amén. Bien, quiero que los que tienen Biblia ahí en sus casas se ubiquen por favor en el libro de tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Voy a estar leyendo en una versión que se llama Biblia Textual versión 4 o edición número 4. Les recomiendo para las personas que nos están viendo que hay una aplicación en internet que se llama Mi Biblia en inglés, o sea, My Bible. Pueden descargarla y allí hay muchísimas versiones de la escritura en español y en varios idiomas, y allí pueden encontrar esta versión, que es una versión que a mí me gusta mucho porque es un poco más explícita para hablar y un poco más allegado a lo que son las traducciones de la escritura del Señor al original, pues, por decirlo de esta manera. Bien, tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice: oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así
como prospera tu alma. El versículo 3 dice, pues en gran manera me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. El tema de las finanzas siempre ha sido un tema bastante tocado, bastante mencionado por muchos ministros del Señor, que quizás de diferentes maneras. Cada uno pues tiene una visión distinta de lo que es el dinero, de lo que son las finanzas. Para muchos las finanzas es una bendición del Señor poder tenerlas, como para otros es una esclavitud porque constantemente están en esa búsqueda insaciable. Y ya llega el punto donde simplemente ya se convierte en una carga. Así como también hay problemas donde pues básicamente las finanzas no están o no fluyen de manera adecuada en el Señor. Y pues muchas veces nosotros nos preguntamos como que, o sea, ¿por qué nosotros, cristianos, hijos de Dios, convertidos hace tantos años, no podemos prosperar en las cosas que nosotros queremos? A veces pongo un proyecto en las manos de Dios y es como que no se diera. ¿Será que el enemigo la tiene agarrado contra mí? O sea, y otras personas simplemente optan por aceptar esta mentira que es estar en escasez. Mi intención en esta noche no es hablarte un evangelio de prosperidad, porque pues ciertamente no es que esté en contra, pero no es mi norte en este momento, sino simplemente hablar un trasfondo que vamos a ir desarrollando para poder examinar ciertas áreas que quizás impiden que la bendición del Señor llegue completamente a tu vida. Vuelvo y repito, no voy a estar conversando acerca de lo que es el Evangelio de la Prosperidad, sino aclarar ciertas verdades que están a la luz de la Escritura de lo que es las finanzas y que puede estar atascando esas bendiciones de Dios para tu vida, no solamente financiera, sino también en salud. Fíjate que en este versículo podemos ver lo que Juan le expresa, es que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Pero hay un punto muy importante y es que dice, así como prospera tu alma. Eh, la palabra como, o sea, cuando Juan dice allí, así como prospera tu alma, la palabra como viene del griego katos, que significa medida. Entonces, podemos interpretar esta palabra como que Juan está diciendo que quiere que seamos prosperados en la misma medida que nuestra alma va prosperando. Ahora, usted se pregunta, ¿por qué muchas veces la economía no avanza, no cede ante quizás nuestras necesidades, o a pesar de que nosotros constantemente estamos orando y esa bendición como que nunca llega? Muchas personas optan por decir simplemente es la voluntad de Dios que esto no se cumpla, o esta no es la voluntad del Señor. Y ahí entra un punto muy importante, y es esas mentiras que el enemigo o Satanás en este caso lanza contra nuestra vida y nosotros comenzamos a creerlas. Muchas de esas mentiras son el hecho de que Dios no quiere esto, o esto no es la voluntad de Dios, o escuchas esa voz que te dice internamente, no, mira, si el Señor te da finanzas te vas a echar a perder. Entonces, yo no lo creo de esa manera. Dios no va a colocar en nosotros una carga que nosotros no podamos llevar. Pero sí es importante que nosotros podamos tener ese crecimiento en nuestra alma para que podamos ver esta prosperidad en nuestra vida. Muchos de ustedes deben conocer que nosotros bíblicamente estamos compuestos por algo que es cuerpo, alma y espíritu, que no lo voy a explicar en esta clase. Quizás pueda abrir en los posteriores días una clase respecto de esto, pero ese punto muy importante que es el alma, perdonen, lo vemos constantemente descrito en la escritura como parte fundamental de nuestra vida. Se dice que en el alma está nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro razonamiento humano. Pero qué importante que Pablo menciona, pero que Juan menciona esta verdad que es prosperar el alma. ¿Qué es prosperar en el alma? O sea, o sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo nosotros podemos educar el alma? ¿Cómo podemos hacerla crecer? Porque básicamente el concepto de prosperar es eso, de crecer. O sea,
ahí entramos en todo un tema bien interesante que vamos a ir desarrollando en esta noche. Cuando les comentaba que muchas veces nosotros creemos las mentiras que el enemigo quiere para nuestra vida, que es básicamente vernos arruinados, vernos en miseria, porque si recordamos lo que dice en la escritura en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el enemigo solamente vino para robar, matar y destruir. Eh, Satanás es el padre de toda la mentira. Quiero que me acompañe por favor al libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre del diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. O sea, padre de la mentira. Eh, Cuando nosotros creemos esas mentiras que él constantemente está lanzando a nuestra vida, y quizás no lo hace de manera directa, sino que lo hace a través de personas, supóngase, familiares, amigos, conocidos, que te dicen alguna palabra negativa, o sea, están lanzando o están hablando y siendo partícipes de esta mentira o de Satanás en este caso, que lo único que quiere para nosotros pues es eso, la miseria, es constantemente atarnos a ciertas cosas para que esas bendiciones de Dios no puedan llegar a nuestras vidas. Cuando nosotros creemos esas mentiras, básicamente ese nivel de oscuridad va entrando a nosotros y atasca esas cosas en nosotros o pasma o no hace crecer nuestra alma, como quiera usted llamarle. Eh, Algo muy interesante que la escritura dice que la fe viene por el oír. Por eso nosotros debemos constantemente estar escuchando lo que son las palabras de la fe, lo que es la palabra del Señor. Pero así como la fe también viene por el oír, también van a entrar las incredulidades, también van a entrar las maldiciones, también van a entrar un montón de cosas que si nosotros las aceptamos van a ser parte constante y cotidiana de nuestra vida. Y eso es lo que nosotros no queremos. Fe no es solamente o la fe no solamente se utiliza para creer en Dios, sino para creer cualquier cosa, cualquier concepto que usted pueda ver o pueda recibir o pueda investigar. Si nosotros pues creemos en que Jesús vino y nos salvó, en que limpió nuestros pecados, pues esa va a ser una verdad que se va a hacer en nosotros y nosotros vamos a unirnos a esa verdad. Pero si nosotros creemos que, que nosotros solamente vamos a ser miserables, que nosotros estamos hechos para andar andrajosos, para estar en escasez, pues si nosotros creemos esa mentira, eso también se va a unir y se va a adherir a nosotros. Por eso es muy importante que tengamos cuidado con lo que constantemente estamos escuchando, si son palabras de fe o son cosas que simplemente están trayendo maldición hacia nuestra vida. Y esas maldiciones normalmente vienen de direcciones que nosotros quizás no nos imaginamos. Pueden venir incluso hasta de un propio hermano en la fe, y digo esto con cuidado. ¿Por qué? Porque en la parte negativa de las cosas, constantemente, o sea, las palabras negativas pueden venir de cualquier ámbito, inconsciente o inconscientemente, pero sin embargo lo que nosotros estamos hablando sigue siendo fe y sigue siendo poder. La escritura dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua y en la boca. Quien la habla va a comer del fruto de eso que ha dicho. Entonces, por eso es muy importante que también tengamos cuidado con lo que nosotros constantemente hablamos. No voy a ser positivista en decirles que siempre hablen lo positivo o que hablen lo bueno y que el bueno venga a mí. O sea, no. Simplemente es creer que si Dios ha prometido algo para tu vida, que si Dios dijo que Él vino para darte una vida y vida en abundancia, tú puedas creer esa verdad y unirte a esa verdad y rechazar todo lo contrario a esto, que son pues básicamente las mentiras de Satanás, que vienen también a nuestra vida a querer implantar una posición para nosotros vivir dentro de esa misma dimensión que Él quiere para nosotros. Recordemos, siempre creer
lo que el Señor ha dicho para nosotros. Si Dios te ha dicho que tú has nacido para vencer, que tú eres una persona victoriosa, que eres una persona que tiene abundancia, que eres una persona que eres salva, créelo, créelo, no te dejes robar esa verdad, no te dejes robar esa bendición de tu vida, porque si nosotros creemos en algo, nos adherimos a esa verdad y ahí en el medio de esa dimensión nos vamos a mover. Quiero que esto fue una pequeña introducción de verdad. Quiero terminar esto corto con algo que dice en Juan, perdón, en el libro de Proverbios 26, versículo 2. Eh, quiero quizás, perdón, abrir el tema con este versículo tan importante, ya que es lo que nos va a dar apertura a lo que en realidad queremos dar a conocer en esta noche. Dice, cual gorrión que aletea y golondrina que vuela, así la maldición no viene sin causa. Eh, Esto es un tema que pues básicamente ha sido un poco discutido por muchas personas dentro de la fe en el Señor, porque muchas personas, como les dije anteriormente, creen que Dios los vino, o sea, que Dios los quiere ver en una condición distinta a la que quizás verdaderamente Dios quiere vernos. Y muchas veces simplemente por no ver ese fruto del Señor en nosotros, o por no ver que esa bendición comienza a hacerse visible hacia nuestra vida, creemos que pues básicamente esa es la voluntad del Señor, no es así. Dice aquí que la maldición no viene sin causa, y muchas de las cosas, no solamente en la parte económica, sino también en la salud familiar y demás, vienen porque hay una maldición que se ha soltado sobre nuestra vida, o viene de generación en generación. Recordemos que la Escritura dice que Dios es un Dios que visita hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, desde aquí creo que tenemos ya un poco más abierto el entendimiento en esta parte, que o tú te aferras a una verdad, perdón, a una mentira que el enemigo quiere decir para tu vida, o tú te aferras a una verdad y una promesa del Señor y la crees y vives en ella, o hay una maldición que está sobre tu vida o tu familia o tu generación y no la hemos reconocido. Quiero que para eso vayamos al libro de Génesis capítulo 14, y quiero que por favor, si están allí en casa y tienen donde poder anotar, comiencen a anotar esto, porque vamos a entrar en un punto bien importante. Génesis capítulo 14, versículo 1 en adelante. Para los que ya lo han leído, esto es como se le llama, la guerra de los 5 reyes contra los 4 reyes. Un pasaje muy interesante. Dice, siendo Amrafel rey de Sinar, Arioc rey de Elsasar, Kedorlaomer rey de Elam, y Tidal rey de los Goyim, hicieron guerra a Bera rey de Sodoma, a Birsa rey de Gomorra, a Sinab rey de Atma, a Semeber rey de Seboín, y al rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se unieron en el valle de Sidim, que es el mar de la sal. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13º se rebelaron. En el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, y lo derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sebe Kiriataim, y a los hurritas en los montes de Seir hasta el Param, que está junto al desierto. Luego se volvieron y fueron a En-Mispat o Cades, y arrasaron todo el territorio de la Malecita y también el del Amorreo, que habita en Hasesón Tamar. Pero salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboín y el rey de Bela, la cual Soar, y prepararon batalla contra ellos en el valle de Sidim. Y esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de los Goyim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elsasar, 4 reyes contra 5. Pero el valle de Sidim estaba lleno de pozos de brea, y al huir el rey de Sodoma y el rey de Gomorra cayeron en ellos, mientras que el resto huyó a la montaña.
Y tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todo su sustento y se fueron. Y agarraron a Lot, sobrino de Abraham, y tomaron sus bienes y se fueron, pues él habitaba en Sodoma. Ahora, voy a dejarlo por ahora hasta aquí, hasta este punto. Génesis capítulo 14. Hemos leído desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Lot, quien aparece en esta escena de esta pelea o este fuego cruzado entre 5 reyes contra 4 reyes, cuyos nombres están allí, son bastante complicaditos esos nombres, pero tienen un significado bien interesante que vamos a leer ahorita en un momento. Lot, que era sobrino de Abraham, para muchos conocen que Abraham, pues bien llamado el padre de la fe, fue un hombre que el Señor llamó para serlo padre de multitudes y bueno, un montón de cosas que podemos ver en los capítulos anteriores, desde Génesis 12 en adelante. Lot, sobrino de Abraham, estaba viviendo en Sodoma y pues Lot es un personaje bien interesante dentro de la escritura y quizás muchas veces se asemeja a nuestra vida cuando llegamos al Señor. La palabra Lot o el nombre Lot significa velo. Lot siempre estaba en lugares equivocados. Por ejemplo, él estaba viviendo en ese momento ahí en Sodoma. Y lo que les comenté, en medio de esa batalla, pues Lot queda en medio y es tomado por rehén él y todas las posesiones que él tenía y los reyes se lo llevaron. Eh, Nosotros normalmente cuando llegamos al Señor pues venimos con un velo en nuestra vida porque pues no hemos visto la verdad. Bien sabemos que la Escritura dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Pero cuando venimos al Señor, normalmente nosotros cargamos con un montón de creencias o paradigmas dentro de nosotros que pues, no nos permiten ver claramente lo que Dios quiere para nuestra vida o la verdad que Él ha querido implantar en nosotros. Por eso digo que nosotros en muchas particularidades nos parecemos a Lot cuando llegamos al Señor. Recordemos que la palabra Lot significa velo o velado. Cuando tú tienes un velo delante de ti, normalmente te va a costar ver un poco porque pues, tienes un obstáculo que no te permite ver claramente al 100% lo que tienes delante de ti. Puedes tropezar, puedes caer, puedes llegar a terrenos desconocidos. Y bueno, meterte en un sinfín de problemas que pues nos dificultan nuestro caminar en el Señor. Dice que Lot era el hijo del hermano de Abraham, o sea, era sobrino de Abraham. Abraham vivía en ese momento en un lugar que se llamaba Manreb. Manreb significa comunión. Muy interesante, de verdad. Pronto también voy a estar dando un video al respecto de la vida de Abraham. Algo muy interesante. Abraham, si leemos la escritura, vamos a comprender que Abraham una y otra vez se vivía metiendo en problemas por defender a su sobrino. Y bueno, un sinfín de cosas que de verdad tenemos que leer para poder entender. El amor que Abraham tenía por Lot es inigualable. Incluso cuando Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y su parentesco, o sea, él se va, pero se lleva a Lot con él. Ahí vemos muchas veces lo que es el amor del Señor para con sus hijos, que pues a pesar de sus errores, de sus problemas, pues Dios sigue cargando con ellos y sigue defendiéndolos y sigue teniéndolos allí a su lado. Pero también tenemos el lado malo, el lado aparte, que es aquellas personas que simplemente están contigo, pero no tienen ningún respeto hacia tu vida, a pesar de que, por lo menos, esto es una palabra especialmente para los pastores. Muchas veces tiene personas a su alrededor que pues están allí aparentemente, pero no tienen ningún respeto por su autoridad. Todo lo hacen a su parecer cuando la Escritura nos ha demandado que tenemos que seguir, obedecer a nuestras autoridades. Muchas veces estas personas pues están faltas de paternidad en el sentido espiritual, pero no porque no se les haya dado, sino porque simplemente no quieren reconocer la autoridad que Dios ha colocado en tu vida para poder dirigir. O básicamente, a resumidas cuentas, lo que te puedo decir es que no aceptes personas a tu cargo que no quieren tener paternidad o no quieren tener ese respeto o esa sujeción a tu autoridad. Por mucho que lo amemos,
no podemos andar con personas así, o ustedes como tal, como pastores, como líderes, no pueden andar con personas así porque constantemente van a traer problemas a nosotros. Hay un cierto proceso que quizás el nuevo creyente tiene que pasar y es ese, de reconocer la paternidad del Señor. Si nosotros no obedecemos a Dios, y eso lo dice la Escritura, que pues no lo vemos con nuestros ojos físicos, eh, ¿cómo vamos a poder obedecer a nuestros líderes o a nuestros pastores? O sea, no los obedecemos a ellos, menos vamos a poder obedecer al Señor. Y de ese tipo de personas, Dios tiene un trato bastante distinto que quizás tendremos que ayudar, pero si las personas no quieren cambiar o no quieren simplemente sujetarse a lo que sus líderes le dicen, pues ya es un problema bastante singular. Eh, Seguimos leyendo en el versículo 13 de Génesis 14, dice: pero un fugitivo se presentó a Abraham, el peregrino, y le informó: este moraba en el encinar de Manre, el morreo, el hermano de Escol y de Aner, aliados de Abraham. Cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, armó a los nacidos en su casa, en número de 318, y los persiguió hasta la tierra de Dan. Y él y sus criados se desplegaron contra ellos de noche y los hirió y los persiguió hasta Oba, al lado izquierdo de Damasco, y recuperó todos los bienes y también a su pariente Lot y sus bienes, así como a las mujeres y al pueblo. Aquí vemos una característica de Dios muy interesante y es esa paternidad de la que estábamos hablando. Fíjense que Abraham hace algo bien importante y es, pues obviamente, le tocaron a un familiar, tocaron a su sobrino amado y él salió a su defensa a poder rescatarlos. Fíjense que la escritura no menciona si él oró, si él hizo un altar delante del Señor, si él adoró, si él consultó al Señor, o sea, no. Él simplemente se levantó y fue a rescatar a su sobrino, aquel que tenía el celo, aquel que siempre se metía en problemas. He aquí que esta es una particularidad de Dios bien interesante, que también lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Dios o el Señor siempre va a recibirnos con los brazos abiertos y siempre va a estar constantemente dando esa lucha o esa batalla por nosotros. Esto que hizo Abraham es lo que le digo, básicamente una característica bien importante de lo que es la paternidad en el Señor. Él simplemente se levantó, fue allá, vio que su sobrino estaba preso y lo rescató. Y eso también nos ha demostrado una característica de la fe. La fe es violenta, la fe acciona, la fe no se queda estancada, la fe va hacia adelante. O sea, cuando tenemos una meta o algo sucede a nuestro alrededor, la fe es lo que nos va a mover a poder realizar obras que quizás nosotros no estaríamos haciendo, quizás en nuestros 5 sentidos o nuestros cabales, pero esa es la fe, aquella fe violenta. Dice la escritura que el reino de los cielos constantemente sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. Hoy te motivo, amada iglesia en el Señor, que lo que Dios ha puesto en tu corazón, que esos planes que Dios ha puesto en tu corazón, que ya tú sabes que vienen del Señor, no dejes que se estanquen, no dejes que se queden allí simplemente la expectativa. Permite que tu fe comience a crecer y comience a avanzar en pos de elaborar esos planes tan maravillosos que Dios te ha regalado, esos proyectos, esos sueños. La fe es agresiva, la fe es violenta. Si nosotros creemos, agradamos al Señor. Si no creemos, pues no podemos agradarle. Si usted no tiene fe, no se mueva, pero si tiene fe, actúe, porque el Señor lo va a respaldar. Si se dieron cuenta, en todo este capítulo tenemos un panorama bien interesante que es de unos reyes que tienen unos nombres bastante raros y quería comentarles el significado de cada uno de los nombres de estos reyes y que pudiéramos ir comparándolos o quizás viendo ese significado y asemejando hacia quizás algunas cosas que quizás puedan suceder dentro de su familia o en sus propias vidas. Esto es un tema que yo mismo he examinado y me he examinado con él. He podido ver ciertas características que están en nosotros, o por lo menos en el caso de mi familia, que no corresponde
a nosotros mismos, sino a algo que viene de generación en generación. Los latinoamericanos tenemos por creencia de decir que el carácter se hereda de sus abuelos, de sus padres, de sus bisabuelos, así como un sinfín de actitudes son hereditarias, como quienes dicen. Y muchas veces esto no es simplemente hereditario porque viene de familia, sino porque hay algo que el Señor ha ido visitando de generación en generación. Vuelvo y repito, Dios es un Dios que visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, dice la Escritura. Entonces, bueno, quiero irles nombrando el significado de algunos de estos nombres de estos reyes. El primer rey que se menciona allí es Rafael, que significa hablador de cosas oscuras, comunicador de engaños. Eh, si nosotros entendemos que el mal no viene sin causa, ¿qué puede provocar que una persona que hoy en día ama al Señor quizás no vea todas sus bendiciones? Muchas veces se presenta este caso que es el que tenemos un velo eh, y no podemos completamente tener una visión de lo que está sucediendo a nuestro alrededor o lo que sucedió anteriormente en nuestras vidas o en la vida de nuestras familias, de nuestros familiares, nuestros antepasados. Bien interesante que este rey, cuyo nombre significa hablador de cosas oscuras o comunicador de engaños, este es Anrafel. El segundo rey se llama Arioc, que significa sin misericordia y lleno de violencia. El tercer rey, Kedorlaomer, significa simiente de la leona. Ahora, hago un paréntesis aquí muy interesante. La leona como tal es una diosa, una deidad que viene de las creencias del tiempo de Egipto y se le dice que es diosa de la sexualidad. Todos estos puntos los vamos a tocar un poco más adelante. Simplemente quiero darles el significado de estos nombres. El cuarto rey es el rey Tidal, que significa simiente malvada. El quinto rey significa Vera, significa dádiva que corrompe. El sexto rey, Birsa, significa maldad que se expresa. El séptimo rey, Sinab, cuyo significado es enemistad. El octavo rey es Semever, cuyo significado significa remontándose en lo alto o maldad que se expresa desde las alturas. Y el noveno rey, Bela, significa conociendo la maldad. Usted me preguntará qué tiene que ver el nombre de estos reyes o el significado de cada uno de ellos, por qué debería ser importante para nosotros. Como leímos hace un momento en Proverbios 26:2, la maldición no viene sin una causa hacia nuestras vidas. Quizás usted diga, bueno, yo no soy una persona mala, yo no he hecho maldad a ninguna persona aparentemente, vivo bien, soy una persona buena, hago buenos actos, pero nada me sale bien, pues hay una maldad que quizás ha estado cobrando sus vidas o el enemigo ha estado reclamando. Vuelvo y repito esto porque quiero que les quede muy en claro, y es que Dios es un Dios que visita la tercera y cuarta generación. O sea, ¿qué significa esto? Que si nuestros antepasados, o sea, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, hicieron algo indebido, esa maldición que vino o, para sus vidas también puede venir hacia nuestra vida. Entonces, qué importante es que nosotros podamos conocer quiénes son nuestros familiares o qué pudieron hacer ellos que esté afectando nuestra condición. Ahora, le pongo un ejemplo muy sencillo. He conocido muchas personas que me han comentado que sus familiares habían sido personas ricas en algún momento, que tenían propiedades, que tenían fincas, que tenían casas, que tenían X, Y o Z, pero que ya usted no las posee, o ya en su familia algo sucedió y se fueron a la quiebra, o se las robaron, o simplemente ya no están. Y solamente quedan los recuerdos de esto. Y entonces, ¿cree usted que eso pudo haber venido de parte del Señor si esa persona era buena, entre paréntesis, o perdón, entre comillas?
la maldición no viene sin causa. Entonces, muchas veces esas acciones que nuestros antepasados pudieron haber hecho están repercutiendo en nuestra vida, o nos están afectando de manera directa o indirecta. Yo no creo en las casualidades, personalmente no creo en las casualidades, creo que todo sucede eh, por una razón, sea una razón personal o sea un propósito del Señor o porque ya estaba escrito que fuera de esa manera. Y muchas veces este tipo de maldiciones, que es que nuestra familia haya sido adinerada en algún momento y ya no lo tenga hoy en día, es porque hay algo que se está cobrando en lo espiritual y se está haciendo visible en el ahora. Para todos deben comprender que todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no vemos. O sea, lo espiritual es básicamente lo que gobierna la parte natural o lo que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, a Dios hay ciertas cosas que pues causan la ira del Señor y traen maldiciones en nuestras vidas. Todos conocemos lo que son los 10 mandamientos y sabemos que irrumpir en ellos o faltar a algunos de esos mandamientos pues es un pecado, es una maldición en nuestras vidas. No solamente existen esos mandamientos, sino ciertas características o cosas en nosotros que causan este tipo de maldiciones. Y como lo vimos en Proverbios 26:2, la maldición no viene según una causa probable. Por eso mi objetivo en esta noche, o mi norte en esta noche, es que podamos renunciar a esas maldiciones que quizás han venido en nuestra familia. No solamente en la parte económica, sino también en la parte de la salud. También conozco personas que pues dicen, no, mi padre, mi abuelo murió de cáncer y mi papá murió de cáncer y eso es hereditario y un montón de mentiras que pues el enemigo ha venido trayendo hacia nuestra vida y nosotros básicamente las creemos. Y no es más que quizás una maldición o algo que hizo esa persona que simplemente ha repercutido porque no tenemos el conocimiento de qué fue lo que se hizo. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos quiénes fueron nuestros familiares y qué pudieron haber hecho. Nosotros tenemos un poder en nosotros que es poder pedir, acercarnos al Señor y poder apelar a su misericordia y pedir perdón por estos actos que se cometieron en el pasado. Y vuelvo y repito, usted me dirá a mi hija, pero es que yo no hice nada de eso. Sí, pero es que eso está repercutiendo en tu vida. Entonces, Dios nos ha dado esa capacidad de poder acercarnos hacia Él a través de Jesucristo y poder arrepentirnos y poder ser libre de todas estas maldiciones. Cuando dice la Escritura que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, ¿nos hará libre de qué? O sea, usted se preguntará, pero yo no estoy preso. Eso es lo que nosotros normalmente vemos en lo natural, pero quizás en el espíritu atraemos o andamos arrastrando un montón de cosas que no pertenecen a nuestra vida y simplemente están allí, sea por estatuto de que alguien irrumpió en algo al Señor o por una maldición o por algún pacto o por alguna cosa que haya hecho alguien anterior a nosotros y que está mal. Quiero enfocarme en estos 9 reyes porque datan de unos significados muy importantísimos y vamos a ir desglosándolos uno a uno y usted se va a ir identificando y si tiene un papel en la mano puede anotar el nombre y al final vamos a estar orando por esto porque es muy importante que podamos renunciar a todas estas cosas que quizás han traído estas maldiciones a nuestra vida. Amén. El primer rey, Amrafel, rey de Sinar, significa hablador de cosas oscuras o comunicador de engaños. Básicamente hablar cosas oscuras es hablar la mentira, es hablar muerte, es hablar otra maldición en contra de otras personas. Comunicador de engaños es comunicar la mentira. Si una persona que es estafadora, un ejemplo, te hace partícipe de conocimiento o de acción de alguna cosa, también te estás convirtiendo en este comunicador de engaños. Quizás usted no lo ha sido o ha sido una persona que se ha caminado rectamente delante del Señor, pero quizás alguno de sus abuelos, padres, bisabuelos, haya podido hacer algo indebido, haya comunicado engaños, haya
hablado de estas cosas oscuras, cosas de maldad. Y entendamos que cuando hablamos del oscuro no hablamos solamente de brujería, de hechicería, no, sino que hablamos de quizás todo aquello que va en contra de la luz del Señor, en contra de toda la verdad del Señor. Básicamente es hablar la mentira. La mentira es un pecado y a Dios no le agrada la mentira. Ya vimos que Satanás es el padre de mentira y los que la hablan, pues van en pos de ese padre. Dios no es el padre de la mentira, Dios es el padre de toda la verdad y Él vino a hacernos libres, así como la luz trae libertad, así como la verdad trae libertad, las tinieblas traen ataduras. Y es importante que podamos reconocerlo no solamente en nosotros, sino en nuestros antepasados. El segundo rey, Arioc, significa sin misericordia y lleno de violencia. Eh, Comprendemos por personas sin misericordia como aquellas personas que pues básicamente no tienen ese sentir en su corazón de amar, de poder darse a las demás personas, a una persona que constantemente vive amargada, vive atropellando a las demás personas, pagando sus rabias con el primero que se le atraviese, eh, no se conduele su corazón ante cualquier situación, sino que es una persona tosca, es una persona recia, y quizás nosotros a esto le llamamos carácter. Durante muchos años yo de forma personal viví engañado pensando que esto era carácter y que esto yo soy así, nunca voy a cambiar porque mis abuelos eran así, mi mamá es así, mi papá es así y yo no voy a cambiar porque así somos nosotros. Y es una mentira. Eh, Esto nos va llenando a nosotros de oscuridad. Esto nos va llenando a nosotros de violencia interna, aunque quizás usted en lo personal no golpee a una persona, no vaya a arremeter en contra de una persona, pero simplemente con tener esos pensamientos de violencia o de que se me atravesará alguien para caerle piña, o sea, no. Eso también es ser ese hablador de cosas oscuras, o sea, esas cosas nos van llenando a nosotros de oscuridad y el Señor a esto no le agrada. Vuelvo y repito, la maldición no va a venir sin causa a tu vida. eh, y quizás estas cosas no las has hecho tú de manera personal, pero en tu generación pudo haber una persona que sí lo hizo detrás de ti. Y es importante que podamos estar en claros de esto. Sin misericordia y lleno de violencia. Al Señor no le agradan estas cosas. Hay una violencia de la que habla la Escritura que es la que cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, se refiere a otro tipo de violencia totalmente distinta. Sin misericordia, el Señor es misericordioso, en uno de sus aspectos es misericordioso por naturaleza. Entonces, no podemos pretender que Dios sea amor y nosotros seamos personas llenas de odio. O sea, va en contra definitivamente de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros no podemos seguir al Señor si nosotros no tenemos amor en nuestro corazón. Dios es amor. Dios es amor y nosotros tenemos que darnos a ese amor. Dios se dio tanto, a tal punto que dice Juan 16, que entregó a su Hijo unigénito. O sea, no se midió en lo que iba a dar por nosotros por amor. Entonces, este rasgo tiene que ser cambiado en nuestra vida para poder seguir avanzando. Recordemos que hablamos en un principio de lo que el apóstol Juan decía, que así como que él quiere que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. Y nuestra alma no va a prosperar si seguimos llenos de estas cosas oscuras en nuestra mente, en nuestro corazón. Recordemos que en el alma está la mente, los pensamientos y todas estas cosas. Entonces, si lo que tú piensas es violencia, pues básicamente vas a ser una persona violenta aunque no lo manifiestes. Hay una palabra muy importante en el griego que se llama metanoeo, que habla de un cambio de mentalidad, que eso va a ser otro tema que de verdad vamos a conversar quizás en el transcurso de esta cuarentena. Hago un paréntesis, le doy gloria al Señor porque de verdad este tiempo de cuarentena a nivel mundial ha servido para que muchos, así como yo y muchos de mis hermanos en la fe, podamos estudiar este tipo de temas y ser un poco más profundos y poder transmitirlos a la iglesia en general. Quiero decirte que el Señor está derramando una sabiduría del cielo impresionante y precisa. Y esa misma sabiduría es la que Dios va a derramar en tu vida si te propones a buscarle y de todo corazón. Entonces, bueno, vamos a tocar el tercer rey,
que es el rey Kedorlaomer. Recuerden que todo esto está hablado en Génesis capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. El tercer rey, Kedorlaomer, significa simiente de la leona. Voy a tocar este punto con bastante cuidado, eh, para no herir y para ser prudente en lo que Dios ha derramado. La leona es una deidad egipcia, que básicamente se centraba en la sensualidad o en la sexualidad, como usted le quiera llamar. Básicamente lo que hace es corromper un fundamento y un principio del Señor. ¿Cuál es ese fundamento y ese principio del Señor? Es el matrimonio. Dios, en una primera instancia, nunca ha querido que sus hijos nazcan fuera de una familia. Aquí caemos en lo que es la importancia de una familia. Dios ama las familias y Dios la estableció para que nosotros podamos poder convivir con ellos, poder amar con ellos, poder respetarles, poder disfrutarles. A la familia Dios no la colocó simplemente por colocarla, sino que hay un propósito divino muy, muy interesante con lo que es la familia. Hay una parte de la escritura que me gusta mucho y es una promesa. Dice, cree tú y tu casa será salva. Cuando habla de casa, no habla de la casa material. Nosotros no nos vamos a llevar nada material del cielo. Habla de nuestras familias y también habla de nuestro yo interno. Entonces, cuando Dios crea este diseño que es el matrimonio, lo habla de una manera muy importante, tanto así que nosotros en el libro de Apocalipsis somos descritos como la esposa o la novia del Cordero, y habla de una boda muy importante, que es la de Cristo con su iglesia. Hay un misterio bien, bien, bien interesante allí, que el Señor ha hecho por amor. Cuando hablamos de esta deidad o esta diosa egipcia de la sexualidad, hablamos básicamente de aquellos hijos que han nacido fuera de matrimonio o han nacido fuera de los estatutos que el Señor ha designado. Ahora, voy a ser muy cuidadoso con esto que voy a decir. No es que Dios no apruebe a los hijos que nacen fuera del matrimonio, sino que no es el propósito de Dios que vivamos una vida desordenada y vivir trayendo hijos por aquí, hijos por allá, hijos con este, hijos con la otra. O sea, todo eso habla de lo que hace este espíritu que es el rey de Tidal. Yo en lo personal vengo de una familia o vengo de un nacimiento, pues no dentro de un matrimonio. Sin embargo, eso no quiere decir que el Señor no me aceptó, que el Señor me rechazó porque soy impuro o no vengo de matrimonio, no, sino que simplemente hay algo allí que al Señor no le agrada, pero que cuando venimos a Cristo podemos ser perdonados por todas estas cosas. Pero qué importante. Ahora, quiero poner esto como ejemplo en nuestra vida personal. ¿Cuántos tenemos algún familiar, algún padre, algún tío, algún abuelo que fue una persona promiscua, que fue una persona que dejó hijos regados en todos lados? Todas estas pequeñas cosas que a usted le parece que quizás no tienen mucha importancia, en lo espiritual sí tienen importancia porque son principios del Señor. Y nosotros, los latinoamericanos, tenemos eso de por sí, básicamente nuestras raíces. Y es ese que el hombre siempre ha sido como muy promiscuo, no todos, pero sí en su gran mayoría, pues en los tiempos de antes, tenían hijos aquí, hijos regados allá, con una y con otra. Eso no es un diseño del Señor. Dios quiere orden para toda vida, incluso la vida sexual. Quizás de eso podamos tocar en otra oportunidad, pero qué importante es reconocer que a pesar de que nosotros seamos hijos que nacimos dentro de un matrimonio, Dios nos acepta con amor, pero que el diseño original del Señor es que usted pueda tener una vida en orden y pueda santificar su casa, santificar su familia, santificar a sus hijos, que es básicamente lo que Dios quiere hacer a través de un matrimonio. Este es el cuarto rey, el rey de Tidal, recordemos, simiente de la leona, diosa egipcia, Kedorlaomer, diosa egipcia de la sexualidad. Por favor, si tienen en casa, vayan tomando nota de esto. Si usted se siente identificado con alguno de estos puntos, por favor,
vayamos a estarlo anotando porque al final vamos a estar orando por todo esto y vamos a romper esta maldición que ha venido sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. Sé que muchos de los que me están viendo en este momento son hijos, muchos son jóvenes, son hijos de personas que no están en matrimonio y no se sientan mal por eso. No se sientan absolutamente mal por eso. Dios los trajo con un propósito de esta tierra y sé que tu propósito es romper o ponerle un límite a ese espíritu de Kedorlaomer en tu generación. Yo recuerdo haberle dicho a mi mamá en una oportunidad hace algún tiempo que hasta aquí, o sea, hasta mí llegó esa maldición de mi familia paternal. O sea, que a partir de mí el Señor iba a hacer algo distinto para romper todo aquello que se venía gestando en mi familia. Eh, y eso es parte de lo que del propósito que Dios tiene para tu vida, joven que me estás viendo. Muchos tienen la bendición de haber nacido bajo matrimonio, pero muchos no la tienen. Vuelvo y repito, no te sientas mal. Tú vas a ser ese punto final. Tú vas a ser esa persona que va a romper con esa maldición y vas a poder traer todas esas bendiciones que han sido atrapadas por el enemigo durante muchos años. Vas a poder traerlas hacia tu vida. El cuarto rey es el rey Vidal, cuyo significado es simiente malvada. Esto es sumamente importante. Cuando hablamos de simiente hablamos de básicamente lo que nosotros colocamos para poder, donde podemos caminar o donde podemos comenzar a formar una estructura, a formar algo, a hacer una casa, hacer un negocio, hacer un vehículo. O sea, usted no va a andar en su carro si no tiene sus cuatro llantas o sus cuatro cauchos. Entonces, eso básicamente podría ser una simiente, o sea, donde usted va caminando. Cuando hablamos de simiente malvada, ¿qué podemos entender por esto? No sé si usted en su caso tenga a su alrededor amigos, familias, que usted las conoce simplemente por ser personas, que aunque suene feo, lo diré, las conoce por chismosas, por cizañosas, por ser una persona mala, por ser una persona que se deleita haciéndole el mal a los demás, una persona que constantemente está buscando dividir a la familia, a los amigos, esa persona que constantemente trae chismes y yo sé que todos podemos conocer o conocemos una persona así, quizás dentro de nuestro círculo, tanto personal, de amistades, como también familiar. Esto es simiente malvada, el rey Tidal. Entonces, nosotros debemos ser comunicadores de verdad, comunicadores de vida. La palabra nos enseña o nos exhorta a ser personas que hablan el bien, ¿no? Que no hablan el mal. Incluso a los chismosos el Señor no los quiere. El Señor rechaza todo ese tipo de cosas. Entonces, esto significa simiente de maldad. Cuarto rey, el rey de Tidal. Vamos con el quinto rey, que es el rey Vera. Significa dádiva que corrompe. Ahora, quiero profundizar un poco aquí, porque todos conocemos a personas que quizás durante muchos años, durante mucho tiempo, fueron personas de bajos recursos y de un momento a otro comenzaron a tener dinero, sea por trabajo o sea por simplemente un golpe de suerte. De un momento a otro cambiaron su posición económica. No en todos los casos sucede, pero sucede muchísimo que esas personas que antes no tenían y tienen ahora cambian totalmente su forma de ser, se convierten en personas arrogantes, se convierten en personas malas, olvidan sus raíces, se olvidan de sus familias, un montón de cosas que usted creo que se puede imaginar que hace esto. Dádiva que corrompe, o sea, el bien que viene a corromper nuestra vida. Por eso nosotros es importante que constantemente estemos examinando nuestras vidas y ver si eso que estamos recibiendo va a ser de bendición o va a ser de maldición hacia nosotros. ¿Por qué? Porque básicamente si nosotros somos corrompidos,
por eso que estamos obteniendo, o por eso que estamos, o por ese bien que estamos adquiriendo, básicamente estamos siendo partícipe de esta entidad que es Vera. Eh, el Señor nunca va a entregarte algo que tú no puedas soportar, o no va a entregarte una carga que tú no puedas llevar. Y eso no tiene simplemente que ver con cargas de hacer cosas o actividades, no. Tiene que ver también con esos niveles de bendición que el Señor va a ir trayendo hacia tu vida. Dios no va a colocar esas cosas que tú no vayas a poder soportar. Eh, incluso dentro de las propias iglesias, cuando las personas empiezan a ser prosperadas por la mano del Señor, muchas de estas se vuelven personas arrogantes, dádiva que corrompe. Entonces, este es el quinto rey, el rey de Vera, eh, muy importante. Ahora, quiero tocar un último punto antes de salir de ese quinto rey, y es, es cómo vemos nosotros las finanzas. Lo hablamos un poco al principio, pero creo que es un tema muy importante. Y es que muchas veces las finanzas para algunos representan esa bendición, ese sustento que el Señor les da para poder alimentar a su familia o que X cosa. Pero también hay otros que simplemente se vuelven esclavos de esto. Dios no viene a bendecirte para hacerte un esclavo de algo. Dios no viene a bendecirte para que tú te vuelvas adicto al dinero o al bien que el Señor te ha dado. El Señor viene a bendecirte para hacer tu vida mejor, más llevadera en esta tierra. Entonces, si Dios está bendiciendo tu vida con dinero, no te olvides que Él fue quien lo trajo a tu vida, y no olvides la simiente en donde el Señor te ha plantado. Si nosotros cambiamos nuestro carácter, si nosotros cambiamos nuestra actitud por esto, si nosotros nos dejamos corromper por estas cosas, simplemente estamos siendo partícipes de esto, que es la dádiva que corrompe, y estamos comprometiendo nuestras finanzas, esas finanzas que el Señor nos ha dado, hacia una entidad espiritual. Eh, el, el- el sexto rey, el rey Birsa, significado es la maldad que se expresa. Ahí también vemos un poco de semejanza a lo que era el cuarto rey. La maldad que se expresa básicamente tiene que ver con aquella persona que constantemente quiere hacer el mal y lo expresa de una manera sin ningún tapujo o sin ningún tabú, como dijéramos nosotros. Esas personas que constantemente dicen, bueno, si este me la hace, me las paga. Que si este a mí no me paga esa deuda, bueno, pues ya va a ver y le voy a hacer esto y lo voy a matar y ese tipo de cosas. Básicamente eso es lo que viene por medio de esta entidad que es Birsa, la maldad que se expresa. Yo sé que constantemente a nosotros o a nuestra vida nos han hecho maldad en algún momento o nos han hecho algo, y tenemos esos deseos internos de poder vengarnos, de poder hacerle algo, y comentábamos con alguien como que uno es que si lo agarro, mire, que mejor que me agarren a mí porque si lo agarro lo desquebrajo. O sea, eh, eso es la maldad que se expresa. Estamos siendo partícipes de este espíritu. Eh, la venganza es del Señor. Y no solamente eso, Dios es justo en todas las cosas. Y Dios va a hacer justicia en su momento. Quizás a ti como a mí nos han hecho en algún momento alguna maldad, algo de una mala manera, y nosotros queremos o sentimos ese ímpetu dentro de nosotros, que es básicamente los deseos de la carne, hacer ese mal. Eh, ten paz porque Dios no se olvida de las cosas, Dios es justo y Dios va a hacer justicia en su momento. Entonces, sexto rey, rey Birsa, significado humildad que se expresa. Recuerden por favor estar anotando esto que están escuchando, porque es sumamente importante. Hoy vamos a orar por esto, pero también es importante que usted en su casa, en su familia, puedan renunciar también a todas estas cosas que les hemos mencionado. Por dos razones. La razón número uno es por ser libres de toda esa maldición que hemos venido arrastrando nosotros de nuestros antepasados, nuestros familiares. Y la número dos, porque sabemos que la maldición no viene sin una causa. Entonces, si está con una causa, de nosotros estamos en la autoridad en el Señor para poder cancelarla y poder seguir adelante con esas bendiciones tan ricas que el Señor quiere para nuestra vida. El séptimo rey es el rey Sinab, significado enemistad.
quizás parece algo como de niños, de jóvenes, eh, pero normalmente nosotros hemos sido partícipes de esto o de este espíritu en alguna oportunidad, y es que caemos en el punto de que si una persona nos hace algún mal, nosotros cancelamos esa amistad o no hablamos con ella más nunca, o incluso vemos reflejados en la familia que tienen algún problema y se dejan de hablar por 1, 2 años, 20 años, y la persona se puede estar muriendo, y, y simplemente no doblegan eso, sino que se dejan de hablar. Están siendo partícipes de este rey o este espíritu que se llama Sinab. Eh, Dios no quiere enemistad. Dios es un Dios de amor. Ya lo hemos repetido en varias ocasiones. Eh, Dios no va a probar que tú no le hables a tu hermano, a tu amigo. Incluso hay una parte de la escritura que me impacta muchísimo, y es cuando dice que cuando vayamos a traer los diezmos o las ofrendas y sabemos que un hermano tiene algo en contra de nosotros, nosotros vayamos hacia ellos y le pidamos perdón. No esperes, si ese es tu caso, amado hermano, no esperes que ese familiar venga hacia ti, aunque tú tengas la razón. No esperes que venga hacia ti. Da tu brazo a doblar y ve hacia esa persona. Perdónale o pídele perdón. Eh, Cuando nosotros nos equivocamos y pedimos perdón, somos libres. Pero si nosotros no perdonamos y no pedimos perdón, nunca vamos a poder llegar a sentir o a experimentar esa libertad, ¿verdad?, que verdaderamente quiere el Señor. Eh, Eso sucede mucho en las familias numerosas o cortas, pero es necesario que podamos romper con eso, sobre todo en este tiempo, que es un tiempo tan precioso para estar unidos en familia. Si usted tiene algo en contra de su hermano, no quite su amistad, no quite el habla. Eso es básicamente matarlo. Entonces, dobleguemos nuestro carácter, dobleguemos nuestra actitud y vayamos a esa persona. Yo sé que Dios está viendo que usted se está moviendo con amor y por amor hacia esas personas. Séptimo rey, recordemos, Sinab, significado de enemistad. Vuelvo y repito para las personas que están tomando notas. Génesis 14, versículo 1 y 2 están todos los nombres de estos reyes. El octavo rey, el rey Semever, que significa remontándose en lo alto o maldad que se expresa desde las alturas. Básicamente vemos una semejanza con el tercer rey, que es el que habla de la maldad, pero en esto tiene que, o sea, ya está hablando de maldad en todas las áreas. Simplemente cuando hablamos de remontándose en lo alto o maldad que se expresa desde las alturas, hablamos de posiciones. Y es que quizás usted ha tenido una posición de poder en algún momento de su vida, o ha sido jefe en su trabajo y ha sido una persona mala, o ha sido una persona que se ensaña con sus empleados o con sus compañeros de trabajo si están por debajo de usted. Estamos siendo partícipes de este espíritu que se llama Semever. Nosotros, cuando Dios nos posiciona en unos niveles de autoridad, debemos tener incluso más espíritu de servicio hacia las personas y un espíritu más correcto, que es allegado del amor. No podemos aprovecharnos de nuestra posición social o económica para aplastar o para denigrar a las demás personas. A pesar de que estén bajo su mando, usted es el responsable ante el Señor, incluso en su trabajo, de estas personas. Entonces, no seamos personas maltratadoras, porque estaremos expresando esta maldad en los niveles de autoridad que el Señor te ha dado. Y si el Señor te ha vencido con autoridad en tu trabajo, en tu casa, a tu alrededor, en tu congregación, tenemos que seguir siendo personas humildes de corazón. No podemos aprovecharnos de nuestra posición, a pesar de que nosotros podamos ser los super ungidos o los super ministros del Señor. Nunca te olvides de ese espíritu de servicio. Les comento un poco para los que no saben, nuestra congregación domingo a domingo, nosotros estamos en construcción hace algún tiempo, y pues constantemente nosotros todos los domingos tenemos que armar lo que son las sillas, las mesas, las cornetas, el audio, el sonido, o sea, todo lo que tiene que ver con la congregación para poder realizar nuestro servicio o nuestra reunión los domingos. Y wow, qué bonito
cuando personas que están en autoridad en nuestra congregación se acercan, nos ayudan, e incluso esas personas que Dios no ha colocado en una autoridad o en una posición de liderazgo, se acercan, ayudan, barren el piso, acomodan las sillas. O sea, eso constantemente lo vemos nosotros en nuestra congregación, por ejemplo. Y no ha sucedido que porque hemos ascendido a una autoridad de liderazgo, hemos dejado de hacer eso, para nada. Y que eso es lo que más Dios ve en nuestro corazón, que nosotros no dejamos a un lado nuestra humildad por una posición. Recordemos, Rey Semever, remontándose en lo alto, maldad que se expresa desde las alturas. Llegamos al noveno y último rey, que es el rey Bela, significado conociendo la maldad, conociendo la maldad. Eh, Nosotros constantemente cuando estamos en el mundo, cuando somos jóvenes o incluso adultos, nos dejamos o hay personas que tienen un nivel de influencia sobre nosotros y nos llevan a hacer cosas quizás indebidas o cosas que no aprovechan eh, por simplemente pertenecer a un grupo social o simplemente ser aceptado. Y esto nos lleva a tener una serie de consecuencias que pues básicamente no son buenas para nosotros. Esto significa conociendo la maldad, o sea, las personas que saben que otras están haciendo algo malo y les siguen para hacerlas, esto es conociendo la maldad, se están siendo parte de este espíritu que es el rey Bela o el rey de Bela. Eh, Cuando Dios nos entregó ese libre albedrío, nos entregó el poder de poder escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. Si sabemos que lo que una persona está haciendo está mal y tenemos como ese sentido de querer seguirle, estamos siendo partícipes de esta entidad llamada Rey de Bela. Ahora, bien, noveno rey es este que acabamos de nombrar. Eh, Sé que hay muchas características y sé que hay muchas cosas que se hablaron allí, varios puntos que quizás han tocado un poco lo que ha sucedido en nuestra familia o a nuestro alrededor durante mucho tiempo. Y usted se preguntará, hermano, ¿qué puedo hacer para poder anular esto? ¿Cómo poder cancelar esto? Yo quiero hacerlo, o sea, de verdad, quiero que las bendiciones del Señor comiencen a llegar hasta nuestra vida. Es importante poder reconocer cada una de estas cosas para poder presentarlas ante el Señor. No digo que las oraciones en conjunto o una oración general no funcione, pero es importante que nosotros podamos presentar delante del Señor, Señor, mira, mi familia hizo esta maldad, hizo esta maldad, hizo esta maldad. Y yo te quiero pedir perdón por esto. No creo de verdad que funcione, Señor, perdona toda la maldad de mi familia, porque no funciona así. Hay algo que se llama iniquidad. La palabra iniquidad en el griego significa lo torcido. Y el Señor visita la iniquidad o visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación, como lo hemos mencionado. Iniquidad es la raíz de todo mal, es la raíz del pecado, es la raíz de la maldición. Entonces es necesario que podamos identificar estas raíces en nuestras vidas o en la vida de nuestros familiares para poder romper con estas cosas. Normalmente el Señor ha hecho a los padres a los padres de casa o padres de familia, los ha hecho autoridad en sus casas. Pero también hay una autoridad muy especial que ha sido dada por el Señor a los primogénitos, o sea, a los primeros hijos de una casa. Entonces, esta noche quiero invitarte a que si tú eres el primogénito de tu casa, eres el primero de tu familia, puedas hacer una oración. Si tu padre no está en casa o si simplemente tu padre ya no vive en tu casa, tú puedes tomar esta autoridad que el Señor te ha dado, que es la primogenitura, para poder romper todas estas cosas o estas maldiciones de las que ya hemos hablado anteriormente. Y si igual manera tú no eres el primogénito, pues el Señor esta noche va a traer una autoridad muy especial para poder pedir perdón y arrepentirnos por todas estas cosas y poder cambiar el rumbo de nuestras familias y poder cambiar el rumbo de nuestras vidas, poder cambiar esas maldiciones por
bendiciones sobreabundantes que son las que el Señor tiene para nosotros. Bien, ya hablamos de todo esto y creo que me parece un punto bastante importante que podamos reunirnos. Si usted está ahí en su casa, si está solo, si está solo, pues hágalo solo. Si está con su familia, pues llame a su familia. Si su familia no es creyente, igual oren ustedes allí. Vamos a presentarnos delante del Señor y a exponer todas estas cosas, porque es importante que podamos ser libres en el Señor. Voy a dar unos minutos para que podamos presentarnos delante del Señor. Si usted tiene algún familiar en su casa por el que quiera orar, le voy a dar un minuto, 2 minutos máximo para que puedan reunirse, puedan tomarse de las manos allí y presentarse delante del Señor. Y bueno, estaremos orando juntos, ustedes y yo vamos a estar orando por cada una de las cosas. Si alguna persona tiene alguna petición de oración, voy a estar revisando en este momento los comentarios y con mucho gusto voy a estar allí orando por cada uno de ustedes. Por favor, no se vayan a desconectar. Simplemente voy a colocar una música para que ustedes den tiempo de poder reunirse en su familia allí y que podamos orar. También aproveche este tiempo para presentar a usted delante del Señor, poder darle gracias si no ha orado hoy, pueda presentarse delante del Señor y pueda hablar con su Padre a solas. Y bueno, estaremos orando ahorita en unos minutos. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en tus promesas, creo en tus palabras, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en lo que dices, creo en lo que hablas. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Creo en ti, creo en ti,
he puesto un fundamento encima.